Muy bien, bienvenidos a su clase de Historia de Puerto Rico. Vamos a estar compartiendo ahora el siglo XVIII y XIX en Puerto Rico. Es como entonces nace nuestra identidad de puertorriqueños, qué estaba pasando en Puerto Rico, que podemos identificarnos como puertorriqueños, como, ¿verdad?, como lo que somos ahora, y de dónde viene ese trasfondo económico, político, social, con el cual mucha gente cuando menciona la palabra Puerto Rico, pues dice, yo soy eso, ¿ok? Vamos a estar verificando varias cositas que son bien importantes a la hora de trabajar este tema, ¿ok? ¿Qué hace del siglo XVIII un siglo importante para Puerto Rico? ¿Por qué tenemos que ir 200, 300 años atrás para hablar de cosas? Entre los años 1600 y 1700 estaban pasando un montón de cambios en Europa y esos cambios trastocaban el mundo y a Puerto Rico. Así que eso abre puertas a que Puerto Rico cambie. También cambie su economía y con ello la cultura de un país, ¿verdad? La cultura de Puerto Rico. Vamos a ver que esos cambios en la economía van a traer consigo unos cambios y ajustes a las costumbres de los habitantes de aquí. Y esto va a traer un sentido de pertenencia. Estas cosas van a hacer que el puertorriqueño se sienta que esto es de él, ¿verdad? Que se siente puertorriqueño. Es ese mismo sentido de pertenencia el que va a dar paso a una nueva identidad, a la identidad del puertorriqueño. Vamos a discutir varias palabras importantes para continuar más adelante en ya sea las tareas o lo que vayamos a leer o discutir. Tenemos que entonces saber estas palabritas que vamos a estar discutiendo ahora, este vocabulario. Una ermita, por ejemplo, una ermita es una capilla pequeña que generalmente está a las afueras de una población. Normalmente en Puerto Rico eso era lo que se instauraba antes de tener entonces una parroquia o una iglesia. Un hato, pues entonces es un grupo de cabezas de ganado, o sea, un grupo de ganado en donde ese espacio geográfico, esa finca, ese lugar, le llamamos hato porque ahí había entonces un montón de ganado. Monopolio de Sevilla, ok, esto es bien importante. Esta es la única compañía autorizada por España para comerciar con Puerto Rico durante la era colonial. Y contrabando va a ser la acción de introducir un país o extraer mercancías prohibidas sin pagar los derechos de aduana o los taxes que se pagan en un puerto, ¿verdad?, marítimo. Ese dinero que tú tienes que darle al gobierno para poder entrar o sacar mercancía. Observen ahí entonces una ermita. Esa ermita es un ejemplo, ¿verdad?, de lo primero que se ponía en un lugar antes de que surgiera una congregación o una iglesia o una parroquia, dependiendo, ¿verdad?, los términos según la religión, que en este caso pues es católica. Casi siempre hay adentro de esa casita, como diríamos nosotros, hay pues una estatua de una virgen o un Cristo crucificado o de diferentes, ¿verdad?, símbolos que la gente usaba para ir y rezar. Un hato, pues tenemos ahí, ¿verdad?, lo que es un hato o un ejemplo de un hato. Esta palabra me gusta discutirla siempre porque Puerto Rico tiene varios lugares que como prefijo, ¿verdad?, son hatos, o como nombre es hato, ¿verdad?, Hato Rey. Aquí en San Lorenzo tenemos un barrio que se llama así mismo Hato. Y es porque esto es bien importante, esto tiene que ver mucho con Puerto Rico. Y monopolio de Sevilla, lo vamos a estar discutiendo, pero antes de discutir un monopolio de Sevilla, yo quiero hablar de contrabando y es la acción de introducir a un país, ¿verdad?, mercancías sin derechos de aduana. Ok, monopolio de Sevilla. Antes de discutir el monopolio de Sevilla, quiero que vayamos atrás en el tiempo. Vamos a discutir rapidito lo que es el mercantilismo nuevamente. ¿Por qué? Porque para saber lo que es el monopolio de Sevilla tenemos que saber lo que es el mercantilismo. Esto es bien importante. ¿Se recuerdan las causas sobre el descubrimiento de América? Pues mira, estaba la imprenta, la caída de Constantinopla, entonces va a llevar nuevos avances a Europa y va a traer consigo el Renacimiento, en el cual se redescubren muchas cosas, se inventan cosas nuevas, el conocimiento empieza, como diríamos, a explotar en Europa y una nueva economía. Eso es bien importante de las causas para el descubrimiento de América. En cuanto a economía,
Había dos escuelas de pensamiento que son las escuelas de pensamiento de economía en aquel entonces, en aquel momento. Lo que la gente pensaba sobre la economía básicamente se podía resumir en estos dos temas: la fisiocracia y el mercantilismo. Los fisiócratas decían esto, decían que la doctrina económica que se sostenía era que la riqueza provenía exclusivamente de explotar los recursos naturales de cada país. O sea, si yo soy Puerto Rico, pues explotar los recursos de Puerto Rico, eso es lo que ellos entendían que era lo que traía riqueza. Y también el libre cambio entre los productos de diversos países entre sí mismos. Yo comerciar con mi vecino, ¿verdad? Con la República Dominicana, con Estados Unidos, con Panamá, lo que fuera. Además, creía en la existencia de un orden natural de las sociedades humanas y por consiguiente el deber de no inmiscuirse el Estado, o sea, los gobiernos, en la vida económica de un país. Ellos defendían este punto de que la economía debía ser algo libre, que el gobierno ni siquiera tuviera ningún papel que jugar aquí, que no fuera, ¿verdad?, el suyo en sus necesidades básicas. Ok, pero entonces contra eso estaba el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Lo has mencionado un montón de veces porque tenemos que memorizarnos esto. El mercantilismo es el sistema económico que se basa en el desarrollo de comerciar y exportar. Para el establecimiento del mercantilismo se requiere que un gobierno, un Estado, tiene que ser fuerte, ¿ok? Bien fuerte, y tomar las medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada por el capital acumulado de esta. El capital acumulado de esta, ¿qué es eso? Las cosas que tenían, el dinero que tenían, que a su vez estaba representado por acumular metales preciosos en el poder del Estado. Bien importante. Entonces, observen entonces esta foto que les puse. Ese es el monopolio de Sevilla. El monopolio de Sevilla es el resultado del mercantilismo. ¿Por qué? Pues vamos a discutir lo que es un monopolio. Un monopolio no es el juego de mesa que jugamos con nuestra familia cuando estamos aburridos en un día lluvioso, nada más. Monopolio es una palabra que significa que solamente una empresa tiene el poder de vender o de producir ese producto o esa cosa. Solamente ellos pueden proveer ese servicio, solamente esa empresa, una sola, mono, de uno, ¿ok? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una sola empresa haciendo esto? Porque entonces el gobierno decía que debía proteger a sus compañías de su país, retenerlas, y que solamente exportaran, o sea, que vendieran hacia afuera, pero tratar de minimizar lo más posible el que entraran productos de afuera, de otro país, porque ellos creían que acumulando riquezas por la corona o por el rey o por el gobierno X, Y o Z, era que entonces un país era rico. O sea, ellos pensaban, un país es rico si tiene un montón de oro guardado, por decirlo de una forma. Así que, ¿cómo logramos esto? Porque yo no puedo controlar lo que la gente hace en la calle todos los días. Yo no soy Dios, ¿verdad? No tengo ese poder. Pues yo cojo y le doy el privilegio, a través de un permiso, ¿verdad?, que dice, solamente la compañía de Sevilla tiene el permiso de venderle a Puerto Rico. Solamente la compañía de Sevilla tiene el permiso de venderle a Puerto Rico. Por eso la foto tiene, ¿verdad?, barcos, porque realmente se tiene que ver con eso, con barcos trayendo cosas a Puerto Rico. Y eso trae muchos problemas, ¿ok? Y uno de los problemas que trae es el contrabando. ¿Por qué el contrabando? Con esto termino. Contrabando por la siguiente razón. Si la compañía de Sevilla era la única que tenía el derecho por parte de España de comerciar en Puerto Rico, de traer productos a Puerto Rico, o sea que los puertorriqueños, bueno, no habían puertorriqueños todavía, pero las personas, los africanos, los españoles, los que fuera que vivieran aquí, solamente podían comprarle a esa compañía, tenemos
un problema que en economía se llama de escasez. Y eso es lo que vamos a discutir más adelante. Estamos tocando entonces la necesidad de hablar del siglo XVIII y XIX y cómo entonces surge nuestra identidad puertorriqueña, ¿verdad? Ya hablamos de que estaban surgiendo unos cambios bien importantes en Europa y eso trastoca a Puerto Rico. Hablamos de lo que es una ermita, un hato, y nos quedamos discutiendo la necesidad de repetir cosas como monopolio, cosas como mercantilismo y contrabando. Vamos allá. Tenemos la ermita, el hato. Ok, estábamos hablando la última vez de que Sevilla era un monopolio, o sea, el monopolio de Sevilla, mejor dicho. Había una compañía que solamente tenía el derecho de parte de los reyes o del rey, dependiendo, ¿verdad?, la figura que fuera en el momento, que tenía el derecho de parte de ellos de comerciar con Puerto Rico. O sea, que Puerto Rico solamente tenía una sola compañía con la cual podía intercambiar. O sea, los barcos que venían aquí para traer productos eran de solamente una compañía. Imagínense eso. Eso trae el contrabando, ¿ok? Eso hace que mucha gente se sienta abandonada. ¿Por qué? Porque lo que hay es unos solos barcos. Y de hecho, ¿a dónde llegaban esos barcos? ¿Ustedes creen que esos barcos llegaban a todos los pueblos que habían? ¿O a todas las áreas o a todas las poblaciones? No. Solamente llegaban allí, ¿verdad? San Juan, al puerto importante que había en la capital. Entonces, eso trae muchos problemas, muchísimos problemas, los cuales traen el contrabando, ¿ok? Nosotros hoy en día, cuando hablamos de contrabando, tendemos a tener una mentalidad, ¿verdad? Pues de, qué sé yo, películas grabadas y comprar películas grabadas en la calle, o drogas, ¿verdad? Cosas así que son ilegales, que normalmente pues tienen una connotación negativa, así que nosotros no le hacemos mucho caso a ese asunto y lo dejamos así. Pues en ese caso es diferente, muy diferente a lo que estoy discutiendo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando para este tiempo, escúchenme bien, es que la gente no tenía dónde comprar. En Puerto Rico no se producía prácticamente nada, ¿ok? Prácticamente. En Puerto Rico básicamente lo que había era criado de ganado, se sembraba jengibre y una que otra cosa. Pero básicamente Puerto Rico no tenía cómo crear instrumentos, no tenían cómo entonces comprar los productos que no se daban aquí y muchas otras cosas que crean entonces lo que llamamos la otra vez que es escasez. Pero es que no entiendo, Millo, cómo es posible que Pues, si el gobierno le da el permiso a una persona, a una compañía, pues ellos tienen que resolver. Lo que pasa es que eso no funciona así. Nunca ha funcionado así y nunca va a funcionar así, ¿ok? Siempre que una compañía nada más controla todo el mercado de algo, pasan dos cosas que quiero discutir hoy. Número uno, escasez. Y número dos, la calidad de esos productos baja a la misma vez que su precio sigue subiendo. A rayo, ahora sí que me metiste en problemas porque me estás mencionando muchas cosas. Pues mira, te voy a explicar bien rapidito y bien fácil. Imagínate que tú estás en tu urbanización y tú eres el único que puede vender dulce. Pero tú eres el único que puede vender dulce por la simple razón de que la administración de ese lugar te dio el permiso solamente a ti. Antes había muchos, pero de repente el administrador es tu amigo, ¿verdad? Y decidió que solamente tú podías vender, que los otros que hicieran ventas, pues le iban a dar una multa o la sanción que sea, ¿verdad? El castigo que sea. Así que estás tú bien feliz porque tú eres el único que puedes vender dulce en tu organización. Tú puedes vender Limber, tú puedes vender un montón de cosas. Antes te esforzabas mucho porque tenías competencia y aquel tenía el mejor Limber que tú, así que tú mejorabas tu producto. O qué sé yo, tú tenías 5 dulces, el otro tenía 10, pues tú empezaste a comprar 11 para ganarle y así sucesivamente. Todo el mundo se beneficia de esa competencia, ¿ok? Además de que, ¿qué pasa? Si tú me dices a mí, mira, ¿para qué tú me vendes este bombón a 5 centavos si aquel me lo está vendiendo a 3 centavos? Aquel es más barato. Pues, ¿qué tú haces? Si eres inteligente, lo mínimo que haces lo pones al mismo precio que el otro, ¿verdad? O lo bajas más, dependiendo, ¿verdad? Tu costo y todo eso. Ahora,
Pero eso es fácil. Yo me salgo de la urbanización y voy al supermercado. No, tenemos que imaginar que estamos en una isla. Que estamos en una isla donde no puedes ir para ningún lado nadando. ¿Ok? No había más nada. Aquí no había ninguna megatienda. Entonces, tienes que imaginarte que tu urbanización queda a 3 horas de un supermercado. Del único supermercado que queda. Estás a 3 horas, por ejemplo. O sea que si alguien quiere dulce en el supermercado, tiene que viajar 3 horas, ir, 3 horas volver. ¿Qué usted cree que va a pasar? Tú tienes el control entonces de los dulces en tu urbanización. Y si tú eres el que controlas tus dulces en la urbanización, ¿sabes qué va a pasar? Ya no te vas a preocupar por tu precio, porque dices, pues, yo soy el único que vende este dulce. Si alguien quiere comprar otro, que vaya allá, 6 horas de viaje, ¿verdad? Dice, no, yo soy una persona buena. Lamentablemente, eso no es cierto. Eso no es así. El ser humano trabaja, ¿verdad? En su pecado, en su caída, en su imperfección, trabaja con incentivos. O sea, si yo te digo a ti que te voy a recompensar con algo, pues entonces tú funcionas, ¿ok? Funcionamos así. Eso es nuestra naturaleza. Entonces, por más bueno que tú seas, tu calidad en los precios o tu servicio va a ir bajando. Pues antes vendías 15 dulces, pues como ya no es tan importante y ya no hay más nadie compitiendo, pues ahora vendes los que tú quieres nada más, los más fáciles para ti. Pues vendes 6 dulces, 5 dulces. De esos 5 dulces, antes los vendías a 50 centavos, vamos a suponer, pero como ya no hay nadie a tu alrededor, tú puedes cobrar un poco más. Y la gente se va a quejar al principio, pero tú le dices, pues, si quieres otro, viaja, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando hay un monopolio. Eso es lo que sucede cuando hay una sola empresa. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda cuando eso sucede? Contrabando. Contrabando. Va a venir alguien de tu urbanización y va a tratar de hacer lo mismo que tú, pero sin el permiso del administrador de la urbanización. Va a vender limber escondido. Va a vender dulce escondido. A lo mejor más caro que tú, porque el contrabando casi siempre es más caro. Pero entonces le estás dando esa persona le está dando un servicio a otras personas que tú no le estás dando. Por ejemplo, a lo mejor está más cerca que tú. A lo mejor está trayendo unos dulces que tú no estás trayendo, aunque sean caros, ¿verdad? O compite contigo y de repente empieza a hacer unos precios buenos. ¿Ves? Esas cosas empiezan a suceder. Es un ejemplo simple de lo que pasa en economía y de lo que pasaba en Puerto Rico. En Puerto Rico la gente que vivía en la Isla Grande era pobre. Y si no podían ir a San Juan, si no tenían un caballo para ir a San Juan, y si no tenían una carreta para llegar a San Juan, ¿qué iban a hacer? ¿Morirse del hambre? ¿Para comprar aunque sea una pala, un pico para poder sembrarse su comida? No, iban a una playa donde más cerca estuvieran, esperaban ahí a los franceses o a los holandeses, a ver si llegan los piratas esos locos. Mira, llegaron, vamos allá, dame lo que yo necesito, toma, papá. Y había entonces ese intercambio ilegal. ¿Ok? Ahora, con esto termino esta parte. Ilegal es lo mismo que inmoral, no siempre. Ilegal es lo mismo que inmoral, no necesariamente. En la historia han habido muchísimas leyes inmorales, pero legales, como por ejemplo la esclavitud. Fue legal por mucho tiempo en América, la esclavitud fea de acá, esa esclavitud de maltratar a alguien por ponerlo a trabajar, no darle el sustento necesario, secuestrarlo para entonces que trabajara para ti, era legal. ¿Eso lo hacía bueno? Para nada. Y así hay un montón de leyes todavía hoy en día, y hubo en Puerto Rico hace 300 y 200 años, que crean entonces problemas. ¿Ok? De eso es lo que vamos a estar entonces discutiendo en adelante. Ese es el Puerto Rico en el cual nosotros estamos empezando a adentrarnos en esta clase. Así que, gracias y nos vemos en la otra. Dios les cuide.